Hola Juli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, imagen en vivo del trabajo de bomberos acá en la ciudad de Valparaíso. Como ustedes pueden ver, es un trabajo complejo por parte de los funcionarios que han llegado hasta este lugar por este incendio que se comenzó a eso de las 11 de la mañana en una de las casas justamente en este sector del Cerro Mariposa. Todos los antecedentes aún son preliminares, pero aparentemente habría sido en una de estas casas un desperfecto eléctrico que habría provocado el inicio del fuego, y como son casas principalmente de material ligero, todo esto habría provocado aún más la propagación del fuego, que rápidamente llegó a cerca de 10 casas destruidas, como ustedes pueden ver en las imágenes de en vivo de nuestro compañero Felipe Colina, sobre esta situación que hasta el momento se encuentra controlada según la versión de bomberos. Ya el fuego prácticamente estaría controlado, no habrían más focos, sin embargo se está trabajando en lanzar el agua, bien digo, desde las alturas, desde otros edificios, desde otras casas, hacia los puntos calientes, para de esta manera ir disminuyendo la temperatura y así evitar algún brote de fuego en algunos minutos más. Lo cierto es que, como yo les comentaba, tú bien lo decías, Juli, son 5 las personas lesionadas, entre bomberos y también algunas personas que se encontraban en las casas. Y posteriormente, según la información que ha entregado bomberos preliminarmente, habría una persona que se encontraría desaparecida. Todo eso tiene que ser investigado por los funcionarios, todo esto cuando ya entren a trabajar a las zonas afectadas. Como ustedes pueden ver en las imágenes, esto que están viendo en pantalla es una escena, un video que se viralizó, por ejemplo, hace un par de minutos atrás, cuando se cae una casa completa. Todo eso son los restos de esta casa, de esta vivienda, de esta iglesia, que aparentemente quedaron botados en ese lugar debido al fuego. Fueron los propios funcionarios quienes obviamente derrumbaron esta situación para evitar que el fuego se propagara a las otras casas y así posteriormente evitar algún tipo de incidente para las demás personas. Miren, Ignacio, estamos con uno de los vecinos afectados. Vamos a movernos un poco por acá, muchachos, si podemos hablar con algunas de las personas que lamentablemente se vieron afectadas por el fuego. Él es don Julio, él vive en una de las casas que se vieron afectadas por esta situación. En estos momentos justamente habíamos hablado hace par de minutos con él y nos comentaba que el fuego comenzó muy rápido. No pudieron sacar sus cosas, obviamente fueron evacuados rápidamente por funcionarios de bomberos debido al fuego que rápidamente se propaga, sobre todo en estas casas donde el material ligero es de la construcción, es su edificación principal. Don Julio, ¿cómo está? Buenas tardes. Si nos puede comentar un poco la situación que vivió durante esta jornada. Usted estaba en su casa al momento del incendio, logró escapar, afortunadamente. ¿Se encuentra usted bien? ¿Su familia cómo se encuentra? Sí, nos encontramos bien. Yo vivo con mi esposa, una hija y una nieta. Son todos adultos. Y resultó que estaba en el segundo piso de la casa cuando escuché ruidos afuera, gente que gritaba a los bomberos. Me asomé a la ventana y supuse al tiro que sería un incendio muy cercano. Entonces, para prevenir eso, tomé a mi esposa, que estaba postrada en cama, la envolví y la coloqué en una silla de ruedas y la bajé. Aprovechando que tenemos un montacargas, la bajamos al primer piso y de ahí la dejamos en casa de una vecina. El fuego lamentablemente llegó a su casa, usted nos comentó. Sí, ya cuando regresé a sacar un par de bolsas con algunos documentos, qué sé yo, y dejarlo en la maletera del auto. Cuando regresé nuevamente ya no se podía entrar porque se estaba quemando el entretecho. Entonces ya no podemos sacar nada. Prácticamente perdimos todo. Esto es todo lo que tengo en ropa. Pero estamos con vida, con salud. Dios ha sido bueno con nosotros. Con mi esposa cumplimos 50 años de casado, yo tengo 77 y Dios siempre ha sido fiel con nosotros, lo va a seguir siendo. Sí, le mandamos de verdad nuestro apoyo, muchachos. Yo les comentaba, son cerca de 10 casas las afectadas. Si podemos a lo mejor mostrar un poco, antes de seguir hablando también con don Julio, porque vamos a seguir hablando con él, el trabajo que se está desplegando en este lugar. Son varias compañías de bomberos quienes llegaron a este punto. Ya también se encuentra personal de la Bocar, de Carabineros, quienes llegaron a este lugar
porque posteriormente se irá a realizar el peritaje para determinar el motivo de este incendio. Yo les comentaba que hay una presunta desgracia de una persona, mujer adulto mayor, que vivía en una de estas casas, y es por eso que se está determinando ya posteriormente, cuando los funcionarios logren hacer ingreso a las casas, qué fue lo que pasó, si estaba o no esa persona. Es por eso que es un trabajo aún que tiene para mucho rato más, para harto trabajo pericial por parte de los mismos bomberos y también por parte de los funcionarios policiales quienes llegaron a este lugar. Miren, yo me encuentro en estos minutos también con el comandante de bomberos de acá de la comuna de Valparaíso, Francisco Arévalo, que nos comenta un poco del trabajo que se está realizando ahora, y lo principal también, que es una información muy importante sobre esta presunta desgracia que hasta el momento no han podido confirmar ni descartar. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente en estos momentos nos encontramos en la remoción de escombros dentro de este gran incendio estructural que tuvimos. De momento no tenemos ninguna presunta desgracia confirmada, por lo cual ante cualquier eventualidad, algún hallazgo va a ser comunicado oportunamente. El siniestro tiene aproximadamente 10 a 12 casas y aproximadamente 45 o 50 personas damnificadas. Bomberos durante el combate de incendio, 9 lesionados, todos dentro con ningún tipo de gravedad, fueron atendidos y derivados a su domicilio. Y en eso estamos en este momento ya haciendo la remoción de puntos calientes, coordinando bien el trabajo en el sector, teniendo la claridad de que podemos tener algún colapso, porque hay mucha estructura afectada y está en este momento, como se dice, está pandeado. Y los bomberos tienen que estar atentos ahí al trabajo de remoción, que es bastante, no por ser de remoción, igual es muy peligroso. Sobre esta presunta desgracia, ¿qué se tiene que hacer para ya poder descartarla o confirmarla? ¿Hacer ingreso, por ejemplo, al sector de escombros? Si hay en otro sector a lo mejor donde se ubica esta persona. Dentro de la investigación y el levantamiento técnico está haciendo el departamento correspondiente. Estamos verificando aún, no estamos en la etapa de verificar, estamos en remoción de escombros, y cuando ya tengamos una certeza de alguna presunta desgracia, tendremos que buscar en la estructura donde ella pudiese estar, que aparentemente es una persona. Una mujer, sí, pero no tengo la certeza. Dentro del inicio del siniestro sacaron personas, adultos mayores del sector, entonces habría que cerciorar bien la información para poder corroborarla con ustedes. Comandante, muchos voluntarios lesionados, ¿eso es por la estructura, del colapso del material al momento del fuego, de atacar el incendio? Fue fácil, hubo el tema de los grifos, funcionaron bien, que lamentablemente en estas zonas de Valparaíso igual perjudica a la hora de trabajar en estos incendios. Sí, de momento tuvimos bomberos con un golpe eléctrico. La compañía relacionada cortó el suministro a la manzana a todo el sector una vez que tuvimos, pero afortunadamente no tenemos algún riesgo de este bombero que sufrió un golpe eléctrico durante el inicio del trabajo. Como bien ustedes saben, el trabajo acá en los cerros de Valparaíso, la propagación vertical es muy complicada, por lo cual en la parte baja tuvimos bien buen abastecimiento. En la parte alta eso nos complicó un poco porque bajó un poco la presión y el caudal, pero fue apoyado con camiones de energía municipales y de la empresa relacionada, y a través también del CADEONEMI también pusieron recursos disponibles para poder trabajar la parte alta. Muchos funcionarios también trabajando en este momento en el lugar. Aproximadamente está la totalidad del Cuerpo Bombero Valparaíso, con apoyos de 2 unidades del Cuerpo Bombero Villa del Mar. Son aproximadamente 100 bomberos trabajando en el lugar. Muchas gracias. Estaban, muchachos, las palabras del comandante de bomberos. Va a hablar con algunos otros medios que también estaban solicitando su presencia para entregar algún tipo de información. Y lo último, antes de volver, me gustaría por favor volver a la imagen del incendio, la dificultad que bien decía el comandante, muchachos. Son terrenos complicados para trabajar, son casas en su mayoría de adobe, otras de material ligero como madera, que
lamentablemente por el fuego se propagó rápidamente, y es por eso que la estructura de algunas de estas casas, que son bastante antiguas, algunas de estas, se dio rápidamente, y es por eso que cayeron a este lugar. Es por eso que el trabajo se hizo bastante complicado en un inicio debido a esta situación. Bien lo decía el comandante, varios voluntarios lesionados por el tema de los circuitos eléctricos, que lamentablemente en algunas de estas casas son artesanales, y por ende pudo haber provocado que esta situación tuviera lesiones para estos funcionarios que estaban en esos momentos en horas de la mañana atacando el fuego. Pablo, además las características que tienen esas calles de Valparaíso son bien particulares. Lamentablemente los carros bombas no pueden subir de manera muy fácil, son muy empinadas, angostas, y además las curvas son muy cerradas. Y yo tengo entendido que durante la mañana estuvo presente el alcalde Charp ahí en el lugar del siniestro. Se habla entre 10 y 12 casas, 45 personas que habrían quedado sin absolutamente nada. ¿Hay algún albergue que haya establecido la municipalidad? ¿Hay ayuda que se pueda hacer llegar para estas personas, para don Julio, que con una resiliencia impresionante decía: nos salvamos nosotros, estamos bien y Dios proveerá y veremos qué es lo que pasa más adelante? Sí, sí vino el alcalde Jorge Charp acá al lugar, como tú bien lo decías, Julita, para ver obviamente la cantidad de personas damnificadas. Son más de 50, como bien lo decía el comandante. En este lugar son 10 a 12 casas. Aún no se puede dilucidar tampoco la cantidad de casas afectadas, porque muchas son pareadas o son hacia el interior de estos pasajes, y por ende puede provocar algún tipo de complejidad a la hora de catastrar la cantidad de personas o familias que se vieron afectadas por esta situación. Pero vamos a preguntarle acá a don Julio para ver si la municipalidad ha contactado con ellos, para ver si se pudo a lo mejor entregar algún tipo de ayuda para de esta manera ayudar en este momento tan difícil. Don Julio, una consulta: ¿cómo está? Desde la municipalidad se han intentado contactar con usted contra otras familias también afectadas por el incendio. Sí, ellos tomaron mis datos y llenaron un formulario. Sobre ¿Un albergue en estos momentos a lo mejor? No me han hablado de eso, pero no, yo creo que no es necesario. Tenemos miembros de la iglesia que se han ofrecido para darnos albergue y ayudarnos en eso. Don Julio, de verdad le damos mucha fuerza a usted, a su familia, a su esposa, a su nieta, a su hija, tengo entendido que también vivía con usted, por esta situación bastante compleja, muchachos, que se está viviendo en estos momentos. Aún queda trabajo por hacer. Ya está controlado el incendio, eso hay que decirlo, y es una información que fue entregada por bomberos, y ahora el trabajo queda principalmente en la remoción de escombros, descartar esta presunta desgracia que se está trabajando en este lugar también por funcionarios policiales, y después posteriormente ver el tema de qué quedó en el lugar para que las familias afectadas puedan sacar a lo mejor lo poco que quedó de sus cosas. Y comenzar con la reconstrucción nuevamente de una vida, como decía don Julio. Vamos a seguir conversando con ustedes, Ignacio, con don Julio, pero tomamos contacto con Pablo Gómez, que es de Punto Focal Operativo de Bomberos de Chile y un amigo de la casa. ¿Cómo estás, Pablo? Lamentablemente hoy día es un día bien doloroso para muchas familias de Antofagasta, de Valparaíso y también de Santiago, con estos 3 incendios que fueron casi de manera simultánea, y en el caso de Valparaíso y en el caso de Antofagasta se llevaron todo lo de las familias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Y efectivamente ha sido un día de mucha actividad para nuestra institución en estas 3 regiones, como lo es todos los días, pero hoy día han sido incidentes mucho más significativos, y efectivamente lo de Valparaíso, lo de Antofagasta tiene un mayor impacto porque son viviendas las que están afectadas. Lo de Quilicura fue un incendio industrial, pero que también ha impactado a más de 6 comunas con el tema del humo, y tratar de evitar la actividad física con los niños, que fue la actividad que tomó la Seremi con las municipalidades. Ahora, me gustaría comenzar por lo que estamos viendo, la imagen en vivo y en directo del incendio de Valparaíso, en donde, según el reporte que nos daba el comandante Francisco Arévalo, terminan 9 bomberos lesionados, un derrumbe que de milagro no cae encima de los funcionarios que estaban atacando el fuego. La verdad es que el video es bien impresionante, porque justo como de Dios se abre un poco toda la función de carabineros y cae esta fachada de esta casa y solo roza a una de las funcionarias de bomberos, que termina con una pequeña lesión en sus pies, pero la verdad es que fue realmente un milagro. Bueno, claramente las ciudades que tienen cascos históricos, más aún Valparaíso, que es la ciudad fundadora de los bomberos de Chile,
ellos viven a diario con esta problemática de tener que atacar incendios donde tenemos una geografía y una mezcla compleja de lo forestal con lo urbano, y además estas calles empinadas donde ellos tienen la mayor experiencia en el trabajo. Y así es nuestro trabajo. Nuestro trabajo lamentablemente no está exento de estos riesgos. En los Estados Unidos es considerado el trabajo más peligroso y que causa más muerte en el trabajo. Y claramente esto se vive a diario, pero tenemos la tranquilidad de que nuestros compañeros están bien y que el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso logró controlar la emergencia, que es lo importante, y que ahora ya se está avanzando, como lo decía mi comandante, en la remoción y el tema de poder descartar esa presunta desgracia. Pablo, dentro de las cosas que decía don Julio, que lamentablemente con su familia lo perdió todo, y varios de los otros testimonios de los vecinos de este sector de Valparaíso, hablaban de que el incendio se había propagado de manera muy, pero muy rápida. ¿Qué tanto influyó el famoso 30-30-30? Porque vemos que corría bastante viento, que se ve un día soleado en Valparaíso, y no sé cómo habrá estado la humedad. Sí, en general, el factor o la mnemotécnica del 30-30-30 aplica muy bien en los incendios forestales o de interfase. ¿Ya? Sí, el impacto de la velocidad del viento claramente es un ente que se considera lo que es la propagación del incendio, ya que se provoca una ventilación forzada, y si efectivamente se dan las condiciones propicias para que el fuego pueda crecer y pueda aumentar su propagación, el viento se torna totalmente en contra de nosotros. Entonces, efectivamente, yo diría de esos tres factores, el viento es una condición bastante desfavorable para poder extinguir los incendios. Y claramente, si tú ves ahí la cercanía de las casas, si no tienen muros cortafuegos o no tienen construcciones que permitan protecciones pasivas donde se logre detener el fuego a través de la construcción, o pinturas especiales que por lo añoso de las edificaciones no se cuenta con ese tipo de tecnología, se torna muy difícil detener los incendios. Piensa que la gran normativa de Chile nació después del incendio de la Torre Santa María. Estamos hablando de la década del 80. Después de eso, recién empezamos a tener mayor conciencia en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde se generó un capítulo de protección contra incendios. Entonces, cualquier edificación anterior a esa normativa es muy difícil que tenga sistemas de protección pasivos que permitan parar, ¿no es cierto?, la propagación, como en este caso de incendios donde se va por las techumbres y por cualquier estructura que sea compartida, el fuego logra pasar rápidamente. Hasta ahora se habla de 9 bomberos lesionados, alrededor de 12 casas completamente destruidas, 45 personas damnificadas y una persona que se habla de presunta desgracia, pero todavía no ha sido confirmado si es que fue rescatada, si está en casa de familiares. Entonces todavía no hay claridad respecto a eso en el incendio de Valparaíso. Hablábamos al comienzo de otro incendio que afectó al campamento de Villa Constancia en Antofagasta. Fue un gigantesco incendio que arrasó con el campamento Vista al Mar, que está ubicado en Villa Constancia, en Antofagasta. Específicamente, el conjunto de viviendas se emplazaba en la intersección de las calles Martín Luther King y Teniente Urbina, y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad declaró la tercera alarma por presencia de fuego en el lugar y trabajó con la totalidad de sus compañías. Además, también se sumaron los equipos de Mejillones, se trasladaron hasta la zona para poder apoyar, y a través de Twitter Bomberos aseguró que la falta de grifos en aquel sector dificultó la extinción de las llamas y lamentablemente, según tenemos entendido, todavía no puede ser controlado. Te toco este punto porque hablamos de los grifos. Claramente en el campamento no estaban los grifos como deberían estar porque no tienen el sistema sanitario. Hablamos de lo que pasó en Quilicura, en donde en un primer momento los bomberos hablan de la baja presión que tenían las aguas los grifos, y nosotros conversamos estos temas hace unas 2 semanas, Pablo, contigo, respecto a otro incendio en Maipú y también en Macul, que los grifos no estaban tirando el nivel de agua necesario para que ustedes pudiesen trabajar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, aquí, bueno, en lo de Antofagasta presenta 2 problemáticas, que una, claramente donde se logra evitar sectores que no tienen urbanización, claro, no van a contar con agua potable, por ende no hay grifos o hidrantes, que es el nombre técnico de los grifos, y eso ya genera una problemática per se. Adicionalmente a eso, si se contara con los hidrantes, como es el caso del incendio de Quilicura, nuestra normativa plantea que el desalojo o el caudal que deberían tener esos hidrantes son 250 galones por minuto de agua, y que si uno lo compara con las capacidades que tienen nuestros vehículos hoy día, desde 800 galones por minuto a 2.000 galones por minuto, estamos hablando de que una bomba es capaz de tirar 10 veces el agua que genera un grifo. Entonces, pese a que uno pueda tener grifos muy cercanos, nos obliga a desarrollar técnicas de abastecimiento como sistemas de abastecimiento primario o secundario con piscinas,
con bomba para poder tener acopio de agua por lo menos 20 o 30 metros cúbicos y poder generar las condiciones óptimas para la extinción. Pero esto es un cuestionamiento a nivel país, porque ya en los Estados Unidos, si uno compara los hidrantes de Estados Unidos son capaces de tirar 2.000 galones por minuto. O sea, un hidrante en Estados Unidos logra tirar 10 veces más agua. Entonces, esto, claro, no es solo el hidrante, sino que tiene que ver con nuestra estrategia hidráulica de país. Esto tiene que ser un trabajo con las sanitarias, con la autoridad, para ir pudiendo mejorar, ¿no es cierto?, este tema, estas problemáticas, y sobre todo donde se detectan estos campamentos o estas habitaciones que son informales, requieren también un apoyo para efectivamente este tipo de condiciones. Esto pasa en todo nuestro país, entonces no es solo un problema puntual de Antofagasta, sino que donde se estén generando campamentos, ellos viven a diario el embate de no tener agua potable, de no tener alcantarillado. Entonces, lamentablemente, cuando hay un incendio, se ve mucho más fuerte. Sí, a lo menos en la región metropolitana, conociendo esta problemática, nosotros hoy día están activados más de 22 camiones aljibe apoyando al Cuerpo Bombero de Quilicura a cargo de su comandante para que esto no suceda. Pero aún así, perdona Pablo, aún así, en el marco del incendio que destruyó las dependencias de Grupo Revex en Quilicura, la Superintendencia de Servicios Sanitarios anunció que va a hacer una investigación para poder revisar el desempeño que tuvieron este lunes los grifos del sector, ya que los bomberos informaron problemas con el agua durante los primeros momentos del control de la emergencia. Entonces parece que esto es un problema que se está repitiendo. Ahora te quiero volver a llevar, Pablo, a Valparaíso, porque hay información de último minuto que es comunicada a través de Twitter. Se declara alerta roja en Valparaíso. Superficie preliminar 0,2 hectáreas de vegetación natural, alerta roja por amenaza a viviendas. Esto es un incendio forestal. En este momento hay un técnico, 6 brigadas, hay 2 camiones cisterna, 4 aviones, 2 helicópteros y un avión de observación y bomberos de Chile trabajando. Ignacio, tú que estás en Valparaíso, ¿qué información hay de esta alerta roja por un incendio forestal en Laguna Verde? Sí, es una información que ocurrió hace escasos minutos atrás. También le consultamos al comandante por los equipos desplegados en ese punto que ocurrieron paralelamente mientras se estaba realizando el trabajo en este sector. Es un incendio forestal que bien, me comentó el comandante, hasta el momento no hay tanto riesgo de propagación a casas, que no hay casas cerca de ese sector. Sin embargo, sí me decían que tiene un alto riesgo de propagación. Esto yo se lo consulté al comandante hace aproximadamente unos 30 minutos atrás. Ahora estuve viendo redes sociales y habría alguna opción de propagación a casas. Es por eso que se realizó un amplio despliegue por parte de los equipos tanto de brigadas como también de bomberos, sobre todo ataque aéreo. Hay aviones y helicópteros que están intentando atacar el fuego desde las alturas, porque aparentemente sería un incendio que se propaga muy rápido por ese sector. Es por eso que debido a esa situación, muchos voluntarios que se encontraban acá durante el trabajo al incendio también tuvieron que ir en ayuda de sus colegas, de los otros voluntarios que estaban atacando el fuego en ese punto del sector de Laguna Verde, acá en la región de Valparaíso. Sin embargo, es una información en desarrollo que está ocurriendo en estos precisos instantes sobre este incendio que se ocurre en este punto. Yo les quiero comentar un poco lo que está pasando acá en la región de Valparaíso con respecto al clima, porque bien ustedes lo estaban comentando sobre esta ley de los 30-30-30. Hay viento en estos momentos, hay una temperatura sobre los 20 grados, 25 grados acá en la región metropolitana. Y claro, y eso sería muy provechoso para que estos incendios forestales, es muy distinto a un incendio de estas características debido a la complejidad que hay en esos sectores. Hay monocultivo, específicamente eucaliptus, que rápidamente se prende debido a este fuego, y es por eso que el trabajo de las brigadas y también de los bomberos es intenso en esos puntos de la región de Valparaíso, muchachos. Volvemos con Pablo Gómez, Ignacio, porque me gustaría saber qué tanta preparados están para estos focos que están en la misma región y de manera simultánea. O sea, me imagino que ya los esfuerzos de bomberos están en su máximo. Sí, bueno, después de la experiencia del terremoto del 2010 y de la tormenta de fuego que tuvimos en la misma zona de Valparaíso, Bomberos de Chile tiene un sistema nacional de operaciones que le permite articular ayudas internas a nivel de la región y que las regiones que están más cercanas apoyen si es que el cuerpo bombero se ve sobrepasado.
Así que en eso solo transmitir tranquilidad. El Cuerpo Bombero de Valparaíso tiene las capacidades para solicitar el apoyo, ya sea el Cuerpo Bombero de Viña, los Cuerpos Bomberos aledaños, y si se ven sobrepasados se activa una ayuda más regional, así que desde ese punto de vista solo transmitir tranquilidad. Bomberos de Chile tiene una capacidad a través del sistema de comando incidente de transportar y de mover medios de manera gradual y de manera a la misma capacidad o tamaño que tiene la emergencia. Pablo, una consulta, porque el último tiempo, aquí estoy con Yana, con Marta, que me han acompañado durante todos los programas, hemos visto una cantidad de incendios que ha llamado la atención. Muchos incendios en comunas acá en el centro, en la región metropolitana, en Valparaíso, en distintas partes, y uno se pregunta si esta va a ser la tónica. O sea, recién ni siquiera estamos comenzando el verano, los grifos en muchos de los incendios, los vecinos denuncian que no están resultando. O sea, ¿quién nos espera más adelante y cómo se están preparando no solo bomberos, sino quienes tienen a cargo la fiscalización de los grifos o que tienen a cargo la mantención de los grifos frente a una eventual tragedia, Marta? Mira, yo creo que se suman una serie de factores. En primer lugar, llevamos una década de sequía, por lo tanto, no hay fuentes de agua múltiples y cuando la fuente falla, se acaba el agua. En segundo lugar, enfrentamos el tema del cambio climático. Estamos todavía en noviembre y ya tenemos temperaturas de 30 grados. Yo creo que eso es una alerta general para los incendios, no solo forestales, sino que de todo tipo. Y en tercer lugar, yo creo que la infraestructura del Estado es sumamente precaria, ¿no? Como decía recién el experto, es que Pablo, no tenemos la técnica, no tenemos los instrumentos para combatir. Valparaíso, que ha tenido, mi abuelo era ponteño, entonces conozco el cuento bastante bien, tenía incendios de manera recurrente y eso no hizo que nunca se hiciera una inversión. Entonces tú tienes la ciudad que tiene patrimonio, que es patrimonio de la humanidad en Chile, no se le ha invertido ni un peso. Entonces, la verdad es que cuando hay este tipo de emergencia se actúa con una improvisación brutal por no tener los instrumentos adecuados. Encuentro que es maravilloso el trabajo que hacen a pesar de no tener los instrumentos adecuados. Claro, y después que viene con la parte de la reconstrucción. De hecho, el alcalde Charpo hoy día decía poder juntarse con el delegado presidencial una vez controlada esta tragedia para ver cómo los iban a ayudar, porque finalmente, se controla el fuego, pero quedan alrededor de 45 personas sin vivienda, perdiéndolo todo. Pero te das cuenta que sería mucho más lógico que la ciudad hubiera invertido, ¿no es cierto?, en lo que decía Pablo, en la misma pintura hay una pintura especial. Exacto. Que retarda la propagación de un incendio. Entonces, en esas cosas, ¿no? Ya no. Claro, nos explicaba el especialista que a partir de la promulgación de una norma que permite prevenir por una serie de infraestructuras de seguridad, existen ciertas posibilidades de sofocar un incendio con mayor facilidad, pero desde esa norma hacia atrás no hay retroactividad. Entonces uno se pregunta ¿por qué no se considera algún tipo de adaptación de la infraestructura preexistente a la norma para que se puedan homologar por lo menos algunos de los estándares de seguridad, ¿no? Y lo otro es que también tenemos un problema estructural con bomberos, que hay muy poco apoyo del Estado a el trabajo que hace bomberos, que en la medida en que se multiplican estos episodios, sobre todo por la sequía que menciona Marta, los incendios forestales, en fin, va quedando más en evidencia la falta de recursos. Y otro aspecto que siempre ha brillado por su ausencia es la mantención de infraestructura que le corresponde a las empresas de agua potable y no lo hacen. En el caso de Quilicura, estaba escuchando hace un rato, la matriz, según la persona a cargo, se sobrecargó y por eso la presión del agua no dio abasto para poder abastecer lo suficiente como para sofocar el incendio. Entonces, ¿cómo es posible que haya una matriz que no sea capaz de abastecer a los grifos en caso que se necesiten, si los grifos son para este tipo de contingencia, no son para otra cosa? Entonces hay un conjunto de elementos que conspiran en contra de la capacidad de prevenir esto. Y lo otro, en el caso de Valparaíso, es particularmente doloroso porque Valparaíso es patrimonio de la humanidad. Exacto. Y cada incendio significa ir perdiendo viviendas que son patrimoniales. Hay toda una arquitectura urbana que es de todo, que es de la humanidad por su significación, su carga histórica, etcétera.
Ya no me gustaría la opinión de nuestro experto Pablo Gómez respecto a lo que tú planteas. También está Ignacio Oliva en Valparaíso con todos los antecedentes de lo que está sucediendo, pero son las 4 en punto y nos vamos a la redacción.